Bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces a nuestra ponencia del día de hoy, el planeamiento estratégico en el sector público. Para ello vamos a empezar, ¿no? Respecto a la planificación estratégica en el Perú, y de pronto nos preguntamos, ¿qué es la planificación estratégica en el Perú? ¿Para qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Quizás me gustaría que podrían ayudarme levantando la manito todos los asistentes de quienes trabajamos en gestión pública, ¿no? Ahí, doctor Ride, le pediría por favor si me ayuda contabilizando cuántos asistentes tenemos el día de hoy laborando en el sector público, dentro de alguna entidad de nuestra administración pública. En estos momentos están levantando la manito para mí directamente la pregunta, doctora. Sí, ¿cuántos más o menos tenemos el día de hoy en asistentes que laboran en nuestra administración pública? No sabría, doctora, tenemos tantos, no tenemos un índice necesariamente. A ver, por ahí veo cuatro que están levantando la manito, ya cinco, seis, excelente, bien, siete, bien, excelente. Entonces, respondiendo a la pregunta de manera de ilustración, les traigo este video, ¿no? Elaborado por el CEPLAN, donde nos va a indicar algún concepto general de lo que es planificación en nuestro país. Doctora, ¿no se escucha el audio? A ver, perdón, un minutito. Tiene que dejar de compartir, doctora, nuevamente compartir, pero con audio. Ya, a ver, permítame, voy a poner acá share con sonido. A escala. Ahora sí, doctora. Listo, Es el gracias. presupuesto de una familia. Primero, la familia estima los ingresos anuales. Luego, planifica los gastos esenciales, tales como pagar casa, alimentación, los estudios y salud de todos. Luego, gasta en función a los ingresos mensuales. Así es, el presupuesto público funciona de la misma forma, solo que a escala nacional. El Estado recibe dinero de impuestos y otros ingresos y lo organiza para cubrir las necesidades de todos en el país. Primero, asegura lo básico, Salud, educación, seguridad, infraestructura y saneamiento. que son los cimientos para que todos vivamos mejor. El presupuesto público es la herramienta que permite al Estado realizar acciones que benefician a todos, desde construir hospitales y escuelas hasta mejorar las carreteras y garantizar la seguridad en nuestras calles. El presupuesto es lo que hace posible estos servicios y proyectos. El presupuesto público también es clave para reducir desigualdades en el país. Gracias a él, cada región recibe fondos para cubrir sus necesidades específicas: agua potable, caminos, saneamiento y más. Esto ayuda a que las personas, sin importar dónde vivan, tengan las mismas oportunidades. Cada sol que se invierte bien Es un paso más hacia un Perú con más oportunidades. para todos. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Perfecto. Entonces, en este video básicamente nos hacen la similitud, ¿no? Todos aquí dentro de nuestras familias siempre tenemos necesidades básicas: alimentación, educación, salud, transporte, ¿no? Entonces tratamos de poder llegar a fin de mes con los saldos suficientes, ¿correcto? Esto lo trasladamos a nivel Estado, y es precisamente que el Estado peruano, a través de sus sectores, hacen este planeamiento para poder precisamente alcanzar o satisfacer las necesidades de nuestra población. En esta presente sesión, el objetivo estratégico que les traigo es que todos el día de hoy, o por lo menos la mayoría, podamos terminar alcanzando, conociendo, ¿no? Los alcances del planeamiento en el sector público y las competencias del CEPLAN. En esta sesión vamos a desarrollar 6 temas, ¿no? Como primer tema tenemos al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN. Tenemos como segundo tema el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Como tercer tema tenemos Planeamiento Institucional,
gestión por resultados. Como cuarto tema, ciclo de planeamiento estratégico. Como penúltimo tema, las políticas y planes institucionales y gubernamentales. Y finalmente cerraremos con los planes institucionales. En este caso, el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Bien, en el caso del primer tema, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, en acrónimo SINAPLAN, nos preguntamos primero, ¿no? ¿Desde cuándo hablamos de planeamiento estratégico en el Perú? ¿No? Sin embargo, creería yo necesario traernos a una breve reflexión, ¿no? En nuestro país, ¿desde cuándo hablaríamos de planeamiento como tal? ¿No? Recordemos que tenemos una de las culturas más antiguas a nivel América, nuestra cultura caral, que se encuentra en el norte chico de Lima, ¿no? Para ser más exactos, en Barranca. También tenemos a nuestra época pre-inca, inca, la época del virreinato, república, y nos podemos dar cuenta que a lo largo de este desarrollo de historia en nuestro territorio peruano, nuestras sociedades ya hablaban o ya veíamos cómo planificaban, ¿no? Por ejemplo, para su alimentación, para el tema de la educación, para el nivel gobierno. Entonces, planeamiento como tal ya lo vemos desde antaño. Sin embargo, para ser más específicos, desde cuando hablamos de planeamiento estratégico en el Perú, nos remontamos pues al año 1962, donde ya teníamos el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social, el mismo que se da a través del decreto ley 14220. Ya para el año 1973 se da la creación del INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, el mismo que se da a través del decreto ley 20316. Y es en el año 1981 donde se promulga la ley del INAP mediante decreto legislativo 111. Me detengo unos segundos aquí, que de pronto me preguntarán, Wendy, pero ¿cuál es la diferencia entre el 73 y el 81, puesto que hablamos del mismo instituto, el Instituto Nacional de Administración Pública? Pues básicamente la diferencia radica en las funciones que éstas se dan. Cuando se crea el INAP en el año 73, hablamos únicamente de funciones que atañen a recursos humanos y funciones de tesorería. Pero es en el año 81 donde se introduce uno de nuestros sistemas administrativos vigentes al día de hoy, ¿no? El sistema de abastecimiento. Es ahí donde radica la diferencia en estos dos tiempos. En el año ya 1992 se da la disolución de este Instituto Nacional de Administración Pública mediante decreto ley 25548. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Básicamente transfieren estas tres funciones fundamentales de recursos humanos, tesorería y abastecimiento, las trasladan al Ministerio de Economía y Finanzas. Y es en el año 2003 donde ya hablamos de una comisión que se crea específicamente para el Centro de Planeamiento Estratégico, el CPE, y es en el año 2008 donde ya tenemos el decreto legislativo 1088, en el cual se da la creación del SINAPLAN, de este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y del CEPLAN. Finalmente, es en el 2014 donde tenemos nuestra primera directiva, la directiva 001-2024 de plan. Entonces, si queremos definir qué es este sistema en acrónimo SINAPLAN, tenemos aquí la definición donde nos indica que es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales, cuya finalidad ¿cuál es? Básicamente, coordinar y viabilizar este proceso de planeamiento estratégico nacional. ¿Para qué? Para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. Les mencionaba que en nuestro estado peruano tenemos sistemas administrativos, ¿no? Recordemos que en la promulgación de la ley del INAP ya introducen uno de los sistemas administrativos que es abastecimiento, ¿no? Entonces, en nuestro estado peruano tenemos actualmente 11 sistemas administrativos. Quizás los servidores públicos presentes en la sesión tenemos muy en claro cuáles son, vamos a poder recordar,
abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control, modernización de la gestión pública y gestión de recursos humanos. Entonces, como podemos ver, tenemos al sistema de planeamiento estratégico como uno de los sistemas administrativos, ¿no? De ello, decimos que el SINAPLAN es parte del sistema administrativo de nuestro Estado peruano. Ello lo podemos ratificar en el artículo 46 de la LOPE, la ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Bajo el principio de legalidad y un Estado de Derecho en el cual nosotros vivimos, tenemos que el SINAPLAN tiene como norma dentro de nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Perú del año 93, la vigente, en su artículo 43, define que el Perú es un país unitario, ¿no? Lo cual nos orienta para el trabajo contributivo por nivel de gobierno. De ello deducimos que esto fortalece, ¿no?, a la implementación del SINAPLAN. Y como norma específica tenemos a nuestro decreto legislativo ya mencionado, el 1088, a través del cual se da la creación de este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿No? Sabemos muy bien que todos los funcionarios públicos, los que trabajamos dentro de la administración pública, estamos obligados, ¿no?, a cumplir las normas, los reglamentos, y el SINAPLAN nos exime de ello. En este mencionado decreto legislativo 1088, que lo vamos a ver a lo largo de esta ponencia, nos indica explícitamente, ¿no?, en su artículo 2.1, la creación del SINAPLAN. Entonces nos indica, créase el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no?, como un conjunto de subsistemas. En el artículo 3.1 de este mencionado decreto vamos a ver la estructura de este sistema nacional. Como primer componente tenemos al CEPLAN, el centro, ¿no? Es el órgano rector de ese sistema nacional. Como segundo componente de esta estructura tenemos a los órganos del gobierno. Recordemos nuestros tres niveles, el nacional, el regional y local. Aquí también podríamos hablar de las universidades públicas. También podríamos hablar de los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no?, que forman parte de este Sistema Nacional de Planeamiento. Y como tercer componente de la estructura de este sistema tenemos al Foro del Acuerdo Nacional, ¿no? En este foro se llevan a cabo precisamente estos acuerdos nacionales que son trasladados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el mismo que veremos más adelante. Y en su artículo 4, este decreto legislativo establece los objetivos del sistema nacional. El primer objetivo, estos son 6 objetivos, el primer objetivo es el constituirse en un espacio institucional, ¿no?, para una definición concertada, ¿no?, de nuestro país. Como segundo objetivo tenemos el de articular e integrar de manera coherente y concertada, ¿no?, para este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, para nuestros planes institucionales, sectoriales, subnacionales. Como tercer objetivo es el de promover y articular de manera progresiva, ¿no?, el fortalecimiento de capacidades para llevar a cabo este plan. Como cuarto objetivo tenemos el de desarrollar procesos y acciones para el monitoreo de la gestión por resultados de nuestro país. Ya como penúltimo objetivo tenemos el de promover una cooperación y acuerdos para desarrollar precisamente este plan estratégico nacional, los subnacionales, institucionales y demás. Y finalmente, el sexto objetivo nos indica en su artículo 4 el de promover la formulación de un planeamiento estratégico en mérito a una visión prospectiva. Bien. Ahora, a modo de ilustrar también, les traigo este video, ¿no?, elaborado por CEPLAN, donde nos indica qué es el planeamiento estratégico, ¿no? Ya teniendo una idea desde cuándo hablamos de planeamiento estratégico, cuál es su estructura, cuáles son los objetivos, aquí nos
indica qué es de manera general el planeamiento estratégico y termina indicando la competencia ya del CEPLAN. ¿Qué es el planeamiento estratégico? Es una herramienta del Estado que permite tomar decisiones sobre el quehacer actual y el camino a seguir para adaptarse a los cambios del entorno. Es un proceso que sigue un ciclo para la mejora continua y tiene como prioridad la protección de la vida. La persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Esto exige prestar atención a la vida diaria de la población que habita el territorio nacional, considerando contextos de alta complejidad. Debemos tener en cuenta que el planeamiento estratégico es responsabilidad de todas las entidades del Estado. Sin embargo, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, es la entidad que lidera y conduce este proceso. Tiene entre sus funciones conducir la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, brindar acompañamiento y capacitación en la elaboración de políticas y planes, y producir metodologías en materia de planeamiento estratégico. CEPLAN. Listo, entonces ya teniendo una idea somera de lo que compete a este Centro de Nacional de Planeamiento Estratégico, un acrónimo CEPLAN, he aquí la definición, ¿no? Como segundo tema ya entramos al CEPLAN y de esta definición la podemos encontrar en el artículo 2.2 del decreto legislativo ya mencionado, el 1088, donde nos indica, ¿no? Que el CEPLAN es un organismo de derecho público cuya finalidad es constituirse como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Sus competencias son de alcance nacional y constituyen un pliego presupuestario. Entonces, como idea clave, aquí deberíamos de tener muy en cuenta que el CEPLAN es el órgano rector y orientador del SINAPLAN. La naturaleza de este centro nacional es lo vemos en el artículo 5 del decreto legislativo 1088, donde nos indica en su numeral 5.1 que el CEPLAN es el organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del SINAPLAN. Además, que el CEPLAN se encuentra adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. En el numeral 5.2 tenemos que los órganos del SINAPLAN mantienen una relación técnica y funcional con el CEPLAN en las materias de su competencia, mientras que en el numeral 5.3 nos dice que el CEPLAN se estructura y funciona según un modelo de organización flexible y de gestión horizontal. ¿Basado en qué? Fundamentalmente en la constitución de comités multidisciplinarios a cargo de coordinadores. En lo que corresponde a la estructura orgánica, tenemos en primera línea como cabeza al consejo directivo, ¿no? El mismo que es presidido por el igual que hace sus veces de representante legal, el presidente del consejo directivo. En segunda instancia tenemos a la dirección ejecutiva, ¿no? El mismo que tiene un director que hace las veces de un gerente general, donde se va a encargar de la ejecución, ¿no? De las funciones administrativas, técnicas del CEPLAN. Asimismo, tenemos un consejo consultivo que hace las veces de órgano asesor, ya sea del consejo o de la dirección ejecutiva. Y finalmente tenemos a los comités multidisciplinarios y a los órganos del INE. Esta estructura orgánica la vemos ratificada en el artículo 6 del mencionado decreto 1088. Aquí les quiero presentar el organigrama del CEPLAN, ¿no? El mismo que fue aprobado mediante Decreto Supremo 046-2009 PCM. A la cabeza tenemos al Consejo Directivo, ¿no? El mismo que tiene su presidente del Consejo Directivo. Este presidente, como les mencionaba, hace las veces del representante legal de este plan y es este precisamente que va a presentar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al Consejo de Ministros, el que expone, el que representa ese plan, ¿no? Esta presidencia tiene un consejo consultivo, el órgano asesor. Luego de ello, debajo encontramos a la dirección ejecutiva.
Como toda entidad, tenemos una oficina de control institucional, comités multidisciplinarios. Bien, en la dirección ejecutiva de ella tenemos el director, que hace las veces, ya les decía, de gerente general, ¿no? Y tenemos las oficinas que en toda entidad, la Oficina General de Administración, Asesoría Jurídica, Planeamiento y Presupuesto. Pero he aquí los órganos de línea, ¿no? De este CEPLAN. Tenemos a la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, tenemos a la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento y también tenemos a la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación. Ya les mencionaba también que el CEPLAN es un órgano adscrito a la PCM. Entonces vamos a encontrar al CEPLAN dentro también del organigrama de PCM. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos con un organismo público especializado, tan igual que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil o de pronto el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Aquí encontramos el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico como un organismo técnico especializado adscrito a la PCM. Asimismo, el CEPLAN no es una isla de la administración pública y como todas tenemos funciones. En este caso, el CEPLAN tiene 8 funciones. En la primera tenemos a la de conducir una visión compartida y concertada del país. Segunda función, tenemos la de apoyar a la PCM en la función del planeamiento nacional. Tercera función es la de asesorar a entidades del Estado en torno a un planeamiento estratégico. Como cuarta función tenemos la de desarrollar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la de orientar la formación y actualización profesional y técnica de especialistas en planeamiento estratégico, la función de presentar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y su contenido al presidente del Consejo de Ministros o al mismo Consejo de Ministros. Como penúltima función tenemos la de promover sinergias entre las organizaciones público y privado y la sociedad civil. Este trabajo en equipo muy necesario, ¿no? Para lograr alcanzar el objetivo que es el cierre de brechas, precisamente para una población en objetivo. Y finalmente la función de expedir las directivas que corresponden dentro de su competencia. Ahora bien, o a modo de conclusión, me gustaría que podamos llevarnos estas ideas claves del CEPLAN, ¿no? En resumen, el CEPLAN, creado en el 2008, su base específica, la base legal, es el Decreto Legislativo 1088, donde nos indica que es el órgano rector del SINAPLAN y este se encuentra adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. El CEPLAN emplea expertos para liderar y articular el proceso de planeamiento. Va a utilizar la concertación en la elaboración de los planes y tiene un carácter vinculante para el sector público y un carácter orientador para el sector privado. Como siguiente tema tenemos al planeamiento institucional y gestión por resultados. Ahora bien, si hablamos de planeamiento institucional, sin duda alguna tendríamos que remitirnos a la guía de planeamiento institucional, la misma que fue aprobada por resolución de presidencia del Consejo Directivo número 055-2024 CEPLAN, en donde nos indica que su objetivo va a ser establecer la metodología para la elaboración del PEI y del POI conforme al ciclo de planeamiento estratégico, ¿no? El PEI y el POI, estos planes institucionales están conocidos en nuestra entidad, Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional. Mientras que su alcance va dirigido a las entidades que forman parte del SINAPLAN, ¿no? Recordemos que es aplicable en los 3 gobiernos, nacional, regional, local, ¿no? También tenemos el alcance a los organismos constitucionalmente autónomos y en las universidades públicas. Si hablamos también de planeamiento institucional, definitivamente tenemos que remitirnos a nuestra cadena de resultados, la tan famosa cadena de resultados, ¿no? Que el día a día lo vemos todos los que somos servidores públicos, ¿no? Finalmente, el beneficiario final es el ciudadano de a pie, ¿no? Tenemos que cerrar esas brechas
Ahora, al identificar esta cadena de resultados para las políticas y planes, la entidad verifica la vinculación entre sus objetivos institucionales y las actividades estratégicas, ¿no? Estos están definidos en los planes, ya sea a un nivel sectorial o territorial. Para ello, toma en cuenta la ubicación de líneas principales de las políticas y planes en esta cadena de resultados. Aquí les traigo esta articulación indispensable, necesaria, de cumplimiento obligatorio entre los planes y políticas, ¿no? Y haciendo el match con nuestra cadena de resultados. Tenemos aquí una cadena vertical donde vemos a las políticas y planes y esta cadena de resultados horizontal. Bien, para empezar tenemos a nuestro plan superior, plan matriz, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el cual contiene acciones estratégicas, objetivos específicos y objetivos nacionales, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional vigente es el Perú 2050, el mismo que tiene 4 objetivos nacionales, el mismo que lo vamos a ver más adelante. Luego de ello tenemos nuestras políticas nacionales, ¿no? Las cuales contienen actividades operativas, servicios y objetivos prioritarios. Luego tenemos al PCEN, el mismo que contiene acciones estratégicas sectoriales y objetivos estratégicos sectoriales. Este es un enfoque a nivel sector, ¿no? Luego seguimos con el enfoque territorial. Para ello tenemos los planes de desarrollo concertados, ya sea el regional o el local. Este también contiene las actividades estratégicas y objetivos estratégicos territoriales. Y finalmente tenemos a nuestros planes institucionales, ¿no? El plan estratégico institucional que contiene acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales, mientras que el POI nos da actividades operativas. Aquí me permito detenerme en cuanto al POI, ¿no? Vemos que en esta cadena horizontal de las políticas y los planes, el POI se encuentra en el último eslabón. Sin embargo, eso no le resta importancia. ¿Por qué? Porque recordemos que el POI es el único que tiene recursos asignados precisamente para poder ejecutar, materializar estas acciones, estos objetivos, ¿no? En resumen, en esta cadena vertical podemos ver cómo se evidencia esta articulación. También podemos evidenciar el real sentido de lo que es el SINAPLAN, el conjunto de subsistemas, y así también podemos evidenciar las competencias del CEPLAN. No recordemos que una de las funciones que hemos indicado es que el CEPLAN se encarga de desarrollar precisamente este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, al cual todas las demás políticas y planes de nuestro Estado, ya sean desde un enfoque sectorial o territorial, se encuentran articulados. Bien, seguimos entonces con nuestra cadena de resultados, la misma que tiene como eslabones los insumos, los servicios, los productos, ¿no? Los resultados iniciales, intermedios, finales y finalmente nuestro impacto agregado. Creo necesario poder recordar un poquito las definiciones básicas de nuestros eslabones de nuestra cadena de resultados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para empezar, los insumos, ¿no? Que vienen a ser los factores que intervienen en la producción de bienes y servicios, ¿no? Recordemos que esos pueden ser físicos, humanos, financieros. En lo que concierne al segundo eslabón a actividades, ¿no? Son el conjunto de procesos, operaciones, bajo un control directo de la entidad. Bien, en lo que respecta a productos, los productos son estos servicios, estos bienes, esas regulaciones que se dan, ¿no? Que el Estado provee a la población. En el siguiente eslabón tenemos a los resultados iniciales, que básicamente son los cambios en las condiciones de vida o estado de la población objetivo, y estos se dan a corto plazo. En lo que concierne a resultados intermedios, son los cambios en las condiciones de vida o estado de la población objetivo,
pero estos se dan a mediano plazo, mientras que en los resultados finales son los cambios en las condiciones o estado de vida de la población objetivo que se dan a largo plazo. Y finalmente tenemos el impacto agregado. Básicamente este viene a ser el conjunto de resultados, ¿no? Y se van a materializar en estos bienes, servicios que se proveen a la población. Aquí les traigo un ejemplo de una cadena de resultados elaborado por el CEPLAN, donde tenemos en primera instancia a los insumos. Recordemos que los insumos pueden ser físicos, humanos, financieros, ¿no? Tenemos aquí contratación del servicio de instalación del sistema de cloración por goteo para el agua potable. Tenemos también contratación del servicio de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable. Tenemos al personal sanitario y administrativo. Tenemos equipamientos, tenemos productos químicos, combustible, carburante. En lo que respecta a las actividades, ¿no? Que recordemos que son el conjunto de procesos, operaciones. En este ejemplo tenemos potabilización, desinfección y tratamiento con tecnología de cloración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. Tenemos a la capacitación sanitaria para hogares rurales, monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y la gestión administrativa de los servicios de agua potable. Dentro del eslabón de los productos, que son básicamente servicios, bienes, regulaciones, tenemos en este caso, en este ejemplo, los servicios de agua potable adecuados para la población rural. En el eslabón de resultados iniciales que decíamos que son cambios, ¿no? Que se dan a corto plazo, tenemos aquí la población accede a agua segura para su consumo y hábitos de aseo personal y lavado de alimentos. En resultados intermedios, que también son los cambios en las condiciones de vida de la población objetivo que se dan a mediano plazo, tenemos la reducción de enfermedades diarreicas agudas, la SEDA, en la población infantil. Y en los resultados finales, que también son los cambios en las condiciones de vida o estado de la población estratégica que se dan a largo plazo, tenemos a la reducción de la mortalidad infantil. Finalmente, como impacto agregado que viene a ser el conjunto de estos resultados, vamos a alcanzar el desarrollo infantil temprano, preservando el buen estado de salud de la población infantil. En lo que respecta a la articulación entre políticas y planes, ya a modo de conclusión, son en mérito siempre al SINAPLAN, a este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Podremos ver que estas políticas y planes que ya hemos visto en esta cadena vertical, sí o sí deben estar articulados, armonizados, ¿no? ¿Con qué finalidad? De poder implementar precisamente los objetivos nacionales que se encuentran dentro de este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y así podemos alcanzar la visión compartida y concertada de futuro para nuestro país. En lo que concierne a las políticas nacionales, ¿no? Ya tenemos las sectoriales, multisectoriales que hemos visto, contienen servicios que se entregan a las personas, ¿no? Y estos van a contribuir a alcanzar sus objetivos. Con ello que vamos a mitigar los problemas públicos de alcance nacional, ya sea a mediano o largo plazo. Los servicios de la política nacional se articulan al PEI, ¿no? Al Plan Estratégico Institucional, debido a que este es el responsable de su provisión. En consecuencia, debe cautelar atributos de calidad, ¿no? Los llamados estándares de cumplimiento. Y finalmente, en nuestra cadena de resultados, los servicios de la política nacional se encuentran, como hemos podido ver, en el mismo eslabón de las actividades estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional. Por lo tanto, aquí debemos de cautelar de manera obligatoria su concordancia. Aquí les presento la vinculación del Plan Estratégico Institucional con otros planes, según el tipo de entidad. Bien, si hablamos de el gobierno nacional, tenemos al Poder Legislativo, Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo,
Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? También en las universidades públicas. Estos se van a articular al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y también a las políticas nacionales de ser el caso. En lo que respecta a las demás entidades públicas del gobierno nacional y los organismos públicos, estos se van a articular al PC, ¿no? Del sector al cual pertenecen o se encuentran adscritos, y también a las políticas nacionales de ser el caso. Si hablamos desde el nivel de gobierno regional, desde el ámbito regional, tenemos a los GORES, tenemos a las mancomunidades regionales también. Estas se van a articular al plan de desarrollo regional concertado que corresponda y también a las políticas nacionales del ser el caso, ¿no? Y si hablamos de un nivel de gobierno local, tenemos pues a nuestras municipalidades distritales, municipalidades provinciales y a las mancomunidades municipales, ¿no? Estas se van a articular al plan de desarrollo local concertado que correspondan y a las políticas nacionales de ser el caso. Esto lo podemos ver en el literal E del numeral 25.2, artículo 25 de la Directiva 001-2024 CEPLAN. Ahora bien, ya teniendo el concepto básico de lo que es el SINAPLAN, de lo que es el CEPLAN, también hemos visto la articulación de estos planes nacionales, ¿no? Ya podemos pasar a lo que es el ciclo de planeamiento estratégico, ¿no? Nos dice que este planeamiento estratégico va a incorporar, uno, la prospectiva con base a un análisis de situación actual, y que de acuerdo con va a estar de acuerdo a la situación de futuro deseada, ¿no? Vamos a desarrollar una estrategia desde el presente, desde el hoy, para alcanzarla, ¿no? Y ello va a meritar un seguimiento y evaluación, los mismos que van a retroalimentar el proceso. De acuerdo a lo establecido en la Directiva General de Planeamiento Estratégico del SINAPLAN, la ya mencionada Directiva 001-2024 CEPLAN, el planeamiento estratégico se va a desarrollar a través de un ciclo conformado por 4 fases. Antes de pasar a este ciclo de 4 fases, me gustaría que podamos tener muy en cuenta 4 puntos en este ciclo. 1, prospectiva. 2, análisis situacional actual. 3, situación de futuro deseada. Y 4, seguimiento y evaluación. Aquí les presento las fases, ya mencionadas son 4, ¿no? Del ciclo de planeamiento estratégico. Como primera fase tenemos análisis de la situación actual. Como fase 2 tenemos al análisis prospectivo. Como fase número 3 tenemos a la de decisión estratégica y finalmente la fase número 4 que es seguimiento y evaluación. En la fase número 1 va a responder a la pregunta del cómo vivimos, ¿no? ¿Cómo vivo hoy, mi presente? La fase número 2 va a responder a la pregunta de cómo queremos vivir. Aquí me voy a plantear, voy a visorar una situación de futuro deseada posible, ¿no? ¿Cuál es el mañana que quiero? La fase número 3 va a responder a la pregunta de cómo lo vamos a hacer, cómo voy a materializar, cómo voy a ejecutar, a través de qué puedo ejecutar esta situación de futuro deseada que me la estoy planteando el día de hoy de acuerdo a mi situación actual. Y finalmente, la fase número 4 va a responder a la pregunta de cuánto avanzamos y cómo mejorar. En la fase número 1, ¿qué busca? Comprender las condiciones actuales de las personas o el entorno en un determinado sector, territorio u objeto de estudio. Mediante que las características y el diagnóstico, obviamente esto basado en evidencia. En la fase número 2 vamos a buscar anticipar futuros posibles para generar opciones estratégicas, ¿no? Mediante el diseño de estas basados en el análisis, tendencias, riesgos, oportunidades, eventos futuros.
En la fase número 3, ya definida la situación futura deseada del sector, territorio, objeto de estudio, se desarrolla ya la estrategia, ¿no? Para poder alcanzarla. Y en la fase número 4, se examina el progreso y desempeño de la estrategia en el logro de la situación futura deseada, así como el uso de los recursos asignados con este fin. Si queremos llevar esto a un ejemplo cotidiano, ¿no? Tenemos, digamos, un plan, ya sea a nivel profesional, personal, ¿no? Tenemos fases. Siempre me voy a poner en el presente, en el hoy. ¿Cómo es que me encuentro hoy en día? ¿No? Siguiente fase, la fase número 2, es a dónde quiero llegar, cómo me veo yo en un futuro posible, en una situación de futuro deseada posible, ¿no? En la fase número 3, voy a usar, ya teniendo ya la definición de la situación de futuro, voy a usar qué mecanismos voy a usar para poder ejecutar esta situación, ¿no? Y finalmente, como sabemos, en todo plan tenemos estos riesgos, ¿no? De poder no darse el cumplimiento de nuestro objetivo trazado. Y precisamente existe el seguimiento y evaluación para yo poder mitigar estos riesgos y así poder alcanzar la meta trazada. Un ejemplo práctico les traigo el de la región Madre de Dios, ¿no? Sabemos que Madre de Dios es la región con menor densidad poblacional a nivel nacional. En la fase 1 vamos a ver la información territorial. Voy a analizar mi territorio, cómo vivo, ¿no? Dentro de, en este caso, Madre de Dios. Para ello tengo un diagnóstico territorial, tengo las problemáticas y necesidades, tengo los indicadores y recursos, tengo la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Bien, en la fase número 2, que es el territorio donde quiero vivir, ¿no? Cómo quiero vivir, tenemos que tener en cuenta, como ya lo mencionábamos, nuestros riesgos territoriales. Tenemos 10 riesgos priorizados para Madre de Dios, nuestras oportunidades y nuestras tendencias. Ya para la fase número 3, vamos a la decisión estratégica, ¿no? Donde tenemos a las políticas y planes como insumos, ¿no? Tenemos guías metodológicas, documentos orientadores y los ya mencionados políticas y planes. Como guía metodológica tenemos la guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado, ¿no? Tenemos dentro de los documentos orientadores, tenemos el documento de elaboración de indicadores y revisión de fichas técnicas. En políticas tenemos las políticas nacionales, por ejemplo, la Política Nacional de Antidrogas, las de salud, entre otras. Y dentro de los planes, definitivamente tenemos nuestro plan de desarrollo concertado, en este caso sería el plan de desarrollo regional concertado, ¿no? De Madre de Dios. Claro está que todos estos planes tienen que ser validados por el CEPLAN. Y finalmente, en nuestra fase número 4, tenemos el seguimiento y evaluación. ¿Para qué? Para la mejora continua, ¿no? Aquí tenemos nuestras guías, nuestros servicios e informes. Dentro de las guías tenemos la guía para el planeamiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. Dentro de los servicios tenemos el PEI y POI, estos planes institucionales, y también tenemos los reportes de asignación y ejecución presupuestal, SAIP. Finalmente, un ejemplo de los informes que nos sirven para hacer este seguimiento y evaluación, ¿no? Tenemos en nuestro informe nacional voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ahora bien, pasamos a lo que concierne a políticas y planes institucionales y gubernamentales. Nos tenemos que ir al artículo 14 de la directiva ya en mención, donde nos dan los tipos, ¿no? De políticas y planes que tenemos en nuestro estado. Como plan superior, matriz al que debe estar tanto los planes y políticas de nuestro estado articulados, es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Tenemos a las políticas nacionales sectoriales, también tenemos a las políticas nacionales multisectoriales. Básicamente aquí la diferencia radica en que una es
se encarga o tiene un ministerio rector y en la otra pueden ser dos o más. Tenemos a nuestro plan estratégico sectorial multianual, tenemos también a los planes de desarrollo regional concertado y el plan de desarrollo local concertado, esto es básicamente en el enfoque territorial. Y finalmente nuestros planes institucionales, el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Vamos a definir de manera muy breve estos planes, estas políticas, empezando por nuestro plan superior, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que básicamente va a implementar, ¿no? Tiene la función de implementar la visión compartida y concertada del futuro del país. Sus objetivos, que son 4, ¿no? Se orientan a la gestión estratégica del Estado, así como el planeamiento y asignación del presupuesto, ya sea a mediano o corto plazo. En el caso de la política nacional sectorial, esta está conformada por un subconjunto de políticas nacionales, ¿no? En relación a una actividad económica y social específica, bajo competencia, como les mencionaba, de un ministerio. Esta política se elabora bajo la conducción del Ministerio Rector y se aprueba en Consejo de Ministros. Para el caso de la política nacional multisectorial, conformada por un conjunto de políticas nacionales que busca atender una necesidad que requiere para su atención integral la intervención articulada de más de un sector, bajo la competencia de 2 o más ministerios. Esto va a ser a cargo de un ministerio conductor. Esta política nacional multisectorial es elaborada por los ministerios rectores bajo la conducción del ministerio conductor y es aprobado por Consejo de Ministros también. Nuevamente, la diferencia entre estas dos políticas nacionales es que una interviene un ministerio que va a ser el ministerio rector y en la segunda, que es la multisectorial, intervienen 2 o más ministerios. Los que forman parte son los ministerios rectores y el que está a cargo, el que se va a encimar, viene a ser el ministerio conductor. Ambos planes lo aprueba el Consejo de Ministros. Y aquí tenemos el PCEN, ¿no? Que este va a presentar la estrategia de mediano plazo de un ministerio, entendido como organismo del Poder Ejecutivo que comprende uno o varios sectores. Su implementación involucra a los 3 niveles de gobierno: nacional, regional, local. ¿Con qué fin? De contribuir con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Este es elaborado por el Ministerio Rector de un sector o un conjunto de sectores y es aprobado, a diferencia de las anteriores políticas, este es aprobado por el titular del ministerio. El Plan Estratégico Sectorial Multianual. Como segundo grupo de planes tenemos desde ya un enfoque territorial al Plan de Desarrollo Regional Concertado. Este va a presentar la estrategia concertada de mediano plazo, construida desde el territorio, a fin de que de cumplir el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Este orienta el desarrollo integral y sostenible del departamento en articulación con la dinámica del desarrollo nacional. Este plan de desarrollo regional concertado es elaborado bajo la conducción del GORE, del gobierno regional, para su ámbito en específico, su territorio, ¿no? ¿Y quién aprueba este plan de desarrollo regional concertado? Lo aprueba su Consejo Regional. En el caso del Plan de Desarrollo Local Concertado, PDLC, va a presentar una estrategia concertada de mediano plazo construida desde su territorio, a fin de cumplir también con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Este orienta el desarrollo integral y sostenible del ámbito específico de su localidad, ya sea una provincia o un distrito. ¿En articulación con qué? Con la dinámica del desarrollo departamental. Su plan superior inmediato de local viene a ser el regional, ¿correcto? Bien, entonces el PDLC es de nivel provincial, es elaborado por la municipalidad provincial y el plan de desarrollo local concertado distrital lo elabora la municipalidad distrital. ¿Quién aprueba este plan de desarrollo local concertado? Para el caso de las provincias lo aprueba el Consejo Municipal Provincial
y en el caso de los distritos es aprobado por su Consejo Municipal Distrital. Nuestro penúltimo plan, el Plan Estratégico Institucional, no ya hablando a un nivel institucional, va a presentar la estrategia de mediano plazo de la institución a fin de cumplir con el PCEN, con el PDRC también. Va a orientar la gestión estratégica de la entidad para lograr objetivos de nivel de resultados en el marco de las funciones sustantivas de cada entidad. ¿Quién lo elabora? Las entidades de la administración pública que constituyen un pliego presupuestario. ¿Y quién lo aprueba? Lo va a aprobar el titular del pliego en específico. Finalmente tenemos al POI, Plan Operativo Institucional, el mismo que va a presentar la estrategia de corto plazo de la institución a fin de implementar el Plan Estratégico Institucional. No va a comprender la programación de las actividades operativas e inversiones para implementar las actividades estratégicas institucionales del PEI. El POI es elaborado por las unidades ejecutoras de las entidades de la administración pública en coordinación con el órgano de planeamiento del pliego y es aprobado también, en este caso, por el titular de la entidad, ¿no? En toda entidad tenemos una dirección, una gerencia de planeamiento y es aquí donde se va a crear ese grupo de trabajo el que se encarga de elaborar el POI. Una vez más recordemos que el POI, por estar en el último eslabón de nuestra cadena vertical de políticas y planes de nuestro Estado, no le resta importancia. Una vez más recordemos que es el único que tiene los recursos asignados para poder ejecutar nuestras actividades estratégicas, nuestros objetivos también. Aquí les traigo unos ejemplos de políticas y planes. Como les mencionaba, respecto a nuestro plan superior, el plan vigente es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú 2050, el mismo que tiene 4 objetivos nacionales. En el caso de la política nacional sectorial, tenemos a la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo al 2030. En la política nacional multisectorial tenemos como ejemplo la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión al 2030, ¿no? Les mencionaba que en una política sectorial interviene un ministerio, ¿no? En este caso es el Ministerio de Vivienda, mientras que en la multisectorial puede ser de 2 a más, que son los ministerios rectores, en este caso sería el MIRIS y el Ministerio de la Mujer, pero tenemos nuestro ministerio conductor, ¿no? El que está encargado, está ensimismado, en este caso sería el MIRIS. En el caso del PCEN podemos tener como ejemplo el sector educación, el PCEN de Minedu. En el caso del Plan de Desarrollo Regional Concertado tenemos a la de región Arequipa. Un ejemplo del Plan de Desarrollo Local Concertado, el distrito de Chorrillos. Un ejemplo de un plan estratégico institucional, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en acrónimo CERNAN, ¿no? Este organismo que se encuentra adscrito al Ministerio del Ambiente. Y finalmente, como por ejemplo el POI, tendremos a de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como les mencionaba, nuestro plan estratégico de desarrollo nacional vigente es el Perú 2050. El CEPLAN, como es el encargado de desarrollar, orientar, conducir, ¿no? También se encarga de realizar eventos académicos, ilustrativos a diferentes autoridades, a diferentes servidores públicos, ¿no? Y este video lo realizan precisamente en uno de los encuentros de los representantes de las municipalidades de la región Lima, donde le preguntan, ¿cómo ves a tu país al 2050? Más democrático y más civilizado. Más diverso, con un trabajo digno, ¿no? Con muchas mejores expectativas en el sector educativo. Igualdad para todos. Seamos un modelo en Sudamérica. Un país resiliente al cambio climático. Libre de violencia. Mucho más democracia, mucha más paz. Con un
un funcionario más apoyando y colaborando con el Estado. A través de los conocimientos o experiencia que vaya adquiriendo en el tiempo, poder aportar al desarrollo de la comuna y el distrito. Cumpliendo todos mis retos que me he propuesto. Mejorar la calidad de vida también. Nuestra vocación de servicio tiene que estar siempre perenne para poder brindar una calidad de servicio al ciudadano. Feliz con el país donde haya igualdad de oportunidades y un clima de paz social. Bien, entonces tengamos en cuenta también que este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional como documento superior, supremo, dentro de nuestra organización de políticas y planes de nuestro Estado, también tiene su base legal, ¿no? En este caso es el Decreto Supremo 095-2022 PCM. Les mencionaba ya con anterioridad que este plan superior tiene 4 objetivos nacionales. Como primer objetivo nacional tenemos el desarrollo de las personas. Este nos va a permitir alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas sin dejar a nadie atrás. Como segundo objetivo nacional tenemos el de territorio sostenible, ¿no? Este nos va a permitir gestionar el territorio de una manera sostenible precisamente a fin de prevenir y reducir los riesgos y amenazas que afectan a las personas y sus medios de vida. Como tercer objetivo nacional tenemos al de competitividad e innovación, el mismo que nos va a permitir elevar los niveles de competitividad y productividad en el país. Y finalmente, como cuarto objetivo, tenemos a la democracia y paz. Este nos va a poder permitir garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica, ¿no? Y un Estado efectivo al servicio de las personas, lo que tanto anhelamos todos los peruanos. Ahora bien, ya teniendo el mapeo del SINAPLAN, del CEPLAN, esta articulación, nuestro ciclo, ya sabiendo cuál es nuestro plan superior, ¿no? Ya sabiendo también cuáles son los enfoques de estos planes, enfoque sectorial, territorial, ya pasamos al último tema de esta sesión, los planes institucionales, ¿no? En este caso tenemos al plan estratégico institucional y a nuestro plan operativo institucional. Aquí les he traído esta tabla de comparación, ¿no? Donde podremos ver la descripción, el nivel de formulación, los contenidos principales y los periodos de estos planes institucionales. En lo que concierne al plan estratégico institucional, tenemos que es un instrumento de gestión, ¿no? Que va a identificar la estrategia de la entidad a fin de poder lograr sus objetivos. En el caso del plan operativo institucional, también va a ser un instrumento de gestión, pero este va a orientar la necesidad de recursos para poder implementar la estrategia institucional. En cuanto al nivel de formulación, el PEI es formulado por el pliego presupuestario, mientras que el POI es formulado por la unidad ejecutora. En lo que concierne al contenido principal del PEI, tenemos a los objetivos y a las acciones estratégicas institucionales. Respecto al POI, tenemos como contenido principal a las actividades operativas e inversiones. En el caso del periodo, el PEI tiene 5 años y este va a guardar correspondencia con el periodo del plan superior. Y finalmente, en el caso del POI, tenemos los periodos multianual, que es de 3 años, y este va a ser articulado y va a guardar correspondencia con el periodo del PEI. Y tenemos también POI el anual, que va a ser de 1 año, en consistencia con nuestro presupuesto inicial de apertura. Bien, aquí tendríamos que tener en cuenta un orden de elaboración, ¿no? No podríamos primero elaborar un POI y luego el PEI. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón, ¿no? El POI básicamente, ¿a qué se orienta? A poder implementar, ¿no? Esta estrategia institucional. ¿Y dónde se encuentra la estrategia institucional? Se encuentra en el plan estratégico institucional. Aquí vamos a ver el contenido del PEI,
¿no? Tenemos uno, definición de la situación de futuro deseada. Tenemos a la misión institucional. Tenemos a los objetivos estratégicos institucionales. Como cuarto contenido, tenemos a las acciones estratégicas institucionales y finalmente a nuestra ruta estratégica. Vamos a recordar en qué se basa cada uno de estos elementos que concierne al plan estratégico institucional. La definición de la situación futuro deseada básicamente es la situación que se desea alcanzar, ¿no? También vamos a ver el análisis de brechas de cobertura y calidad. Tenemos opciones, ¿no? Estratégicas que van a permitir cerrar esas brechas. Esta situación de futuro deseada va a ser un texto conciso, concreto, ¿no? Que va a explicar cómo es que voy a lograr este futuro deseado, ¿no? ¿A través de qué? De las opciones estratégicas. La narrativa de esta situación futuro deseada va a responder a dos preguntas. ¿Qué habrá alcanzado la entidad y cómo se habrá logrado? Y las entidades pueden tomar como referencia la situación de futuro deseada del plan superior. En el anexo A3 de esta guía ya mencionada, elaborada por el CEPLAN, tenemos un ejemplo de redacción de la situación de futuro deseada del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo. He aquí la descripción de la situación de futuro deseada del Ministerio Público. En el año 2030, el Ministerio Público del Perú será una entidad con total autonomía operativa y tecnológica, caracterizada por su capacidad de resolver el 100% de los casos de denuncia fiscal en las fiscalías provinciales y superiores, de manera eficiente y efectiva. Esta transformación se habrá logrado a través de estrategias que integran la optimización de recursos, la autosuficiencia en infraestructura y la capacitación continua del personal, convirtiéndose en una institución más robusta y capaz de cumplir con sus obligaciones hacia la sociedad peruana de manera integral y sustentable. Bien. El segundo contenido del PEI tenemos a nuestra misión institucional, ¿no? ¿Qué será la misión institucional? Básicamente es la razón de ser de la entidad. Esta va a considerar a la población a la cual servir, ¿no? Y cómo lo va a hacer. Asimismo, tenemos como objetivo principal, ¿no? De toda entidad el cierre de brechas. Aquí tenemos cómo es que se redacta una misión, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que contiene la misión institucional? Tenemos 3 elementos: el rol central de la entidad, la población y los atributos, ¿no? El rol central se refiere básicamente a las funciones sustantivas de la entidad o lo que realiza, y esas se encuentran descritas en el diagnóstico institucional, al igual que la población y atributos. ¿No? En el caso de población, es aquella población objetivo a la cual se orienta la entidad, personas u otras entidades cuyas necesidades busca satisfacer mediante la entrega de bienes, servicios o regulaciones, también descrito en el diagnóstico institucional. Y finalmente, como tercer elemento de la redacción de una misión institucional, tenemos pues los atributos, ¿no? Estos atributos se refieren a la manera de cómo se satisface esas necesidades según la brecha de atención que se tiene, ¿no? Y la capacidad operativa de la entidad, es decir, bienes, servicios, regulaciones que se entregan, también descritos en el diagnóstico institucional, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la misión institucional del CEPLAN, ¿no? Ejercer la rectoría, orientar a las entidades del SINAPLAN, ¿no? Finalmente, lo que busca es alcanzar la visión concertada de futuro del país, ¿no? Que permite el desarrollo armónico y sostenible. Ahí podemos evidenciar, 1, rol central; 2, población, nuestro país, los atributos, el desarrollo armónico y sostenible. Como tercer contenido del Plan Estratégico Institucional, tenemos a los Objetivos Estratégicos Institucionales, los OEI en acrónimo,
¿no? Estos definen los resultados iniciales, ¿no? Recordemos también que los resultados iniciales los encontramos en nuestra cadena de resultados, que son los cambios, ¿no? En la situación de vida, en las condiciones de vida de nuestra población específico y que se van a dar a corto plazo. Esto es en cumplimiento, claro está, de sus funciones. Estos contribuyen al logro de los objetivos de las acciones estratégicas, las mismas que se encuentran en los PEI, ¿no? De los planes superiores. Se definen de dos tipos. En los OEI tenemos dos tipos, ¿no? El tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 son los objetivos estratégicos misionales, ¿no? Son condiciones que se buscan mejorar para la población a la cual se sirve, mientras que el objetivo estratégico institucional de tipo 2 son los de gestión interna, ¿no? Son las condiciones internas que se buscan mejorar o fortalecer dentro de una entidad. Una redacción de los objetivos estratégicos institucionales de tipo 1, los misionales, ¿no? Tenemos como primer componente el verbo en infinitivo, tenemos a la condición y como tercer elemento a nuestra población. Como por ejemplo, promover la gestión ambiental en el distrito, ¿no? El distrito Villa El Salvador. Nuestro verbo infinitivo, promover la condición, ¿no? La condición que quiero mejorar, que quiero fortalecer, es la gestión ambiental y la población en específico, en este caso, el distrito de Villa El Salvador. En lo que concierne a una redacción del objetivo específico institucional de tipo 2, que se refiere básicamente a una gestión interna, tenemos primer componente, verbo infinitivo, y segundo, el aspecto a ser mejorado. Un ejemplo de la redacción de este objetivo de tipo 2 es fortalecer, ahí está mi verbo en infinitivo, y lo que quiero fortalecer es mi gestión institucional, ¿no? Una gestión interna. Penúltimo elemento del PEI son las acciones estratégicas institucionales. Estas son básicamente las iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida en los objetivos estratégicos institucionales. Esto va a tomar en cuenta competencias, funciones, diagnóstico institucional, la misión y la perspectiva institucional. Finalmente, las características, estas van a representar productos en la cadena de resultados y contribuye al logro de los OEI y las políticas nacionales. En lo que concierne a la redacción de estas acciones estratégicas institucionales, las AEI, se van a redactar siguiendo esta estructura. Tenemos producto, tenemos atributo y tenemos grupo de usuarios. El producto básicamente es el bien, servicio, regulación que se entrega a un grupo de usuarios, ¿no? Para contribuir a ¿qué? Al logro del objetivo estratégico institucional. El producto comprende el bien, servicio o regulación en específico o como un paquete de intervenciones que podría implicar la combinación de estos bienes, servicios o regulaciones. En el caso del atributo, se refiere a aquellas características de calidad específicos y sustanciales de los bienes, servicios o regulaciones que deben ser asegurados por las entidades públicas, ¿no? Con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, ¿no? Y así contribuir el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. Un ejemplo de una acción estratégica institucional, el servicio de control oportuno a servidores públicos. Y finalmente, el último elemento del PEI es la ruta estratégica. ¿Qué es la ruta estratégica? Acá tenemos que tener en cuenta que la entidad establece, ¿no? Establece un orden de prioridad que es único y ascendente. Esta ruta estratégica va a facilitar la asignación de los recursos. Esta priorización mencionada se efectúa en dos niveles, en los OEI y las AEI. Y la entidad identifica la vinculación, ¿no? Que existe
de los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales, ¿con qué? Con los ejes de la política general de gobierno. A nivel del objetivo estratégico institucional, ¿qué es lo que va a verificar la entidad? Uno, identifica relevancia del objetivo de acuerdo a la política institucional y dos, la magnitud de la brecha. A nivel de acción estratégica institucional, la entidad va a verificar vinculación causal entre la acción estratégica institucional y el objetivo estratégico institucional. Finalmente, va a verificar a nivel de ahí la capacidad para ejecutar precisamente estas acciones estratégicas institucionales, ya sean las habilidades, conocimientos técnicos, la experiencia, demás. Bien, en el caso del plan operativo institucional, ¿no? Ya hablando desde un enfoque institucional, el POI viene a ser el instrumento de gestión que orienta esta asignación de recursos para implementar la estrategia institucional. Lo que venimos mencionando, ¿no? El hecho de que se encuentre en el último eslabón no le resta importancia, muy por el contrario, es el único que tiene precisamente estos recursos asignados. El POI que nos va a permitir implementar la estrategia del PEI y responde básicamente a dos preguntas. ¿Qué hará la entidad y cómo lo realizará? Con su implementación, la entidad busca reducir brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad, satisfacción de los usuarios, de los bienes y servicios. Finalmente, la programación del primer año del Plan Operativo Institucional Multianual es el POI a ejecutar en el primer año y el POI anual. Es la programación de los años siguientes. Este será revisado anualmente. Mencionaba que el POI tiene etapas, ¿no? También periodos. En la tabla de diapositivas anteriores verificábamos que el periodo del POI es multianual y anual, ¿no? Ahora vamos a ver esas diferencias. En las etapas del POI, en el año previo, tenemos la elaboración, la aprobación, los ajustes y consistencia. Y en el año de ejecución tenemos su seguimiento. Todo POI de toda entidad siempre es realizado un año anterior al año de ejecución, ¿no? Tenemos ahí periodos. Dentro del año previo, desde el mes de enero, vamos ya a ir elaborando nuestro POI multianual. Recordemos que el POI multianual tiene un periodo de 3 años. Bien, entonces desde enero hasta el 30 de abril, yo voy a elaborar mi POI y hasta el 30 de abril tengo que tener ese POI aprobado. Ya desde mayo a diciembre voy a poder realizar ajustes, ¿no? Que se registran en el aplicativo sobre el POI multianual, ese aplicativo del CEPLAN. Y es que hasta el 31 de diciembre ya tengo mi POI anual consistente con el PIA. Ya en el año de ejecución, ¿no? El año siguiente, donde voy a ejecutar este POI que lo he elaborado en estas distintas fases, va a ser desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Claro está que puedo tener actualizaciones de este POI, ¿no? Entonces, si es que tengo el POI multianual de 3 años, ¿qué hago si es que ya estoy ejecutando el primer año? ¿Qué hago con los 2 segundos años? Voy a estar actualizando, ¿no? Voy a estar actualizando y claro está que antes de la ejecución tengo el chance de poder ajustar, ¿no? Ajustar este plan operativo institucional. Recordemos siempre que el POI anual tiene que ser consistente. ¿Con qué? Con el presupuesto inicial de apertura, ¿no? Lo que me asignan inicialmente cada año fiscal, por eso que puedo ir actualizando. Bien, queridos amigos, les agradezco infinitamente por la atención. Igual estoy presta a todas las consultas que se puedan dar. Siempre he creído que los que dirigimos algunas ponencias aprendemos más, ¿no? De los que nos escuchan. Gracias a todos por su gentil atención.
Muchas gracias, doctora. En estos momentos, estimados colegas, todavía nos queda media hora de exposición, así que podemos interactuar en estos momentos activando su cámara, levantando su manito y las preguntas relacionadas al tema. ¿Sí? Ya saben, en reacciones encontrarán la opción levantar manito y comenzamos con la interacción. A ver, me dice Michael. Doctora, buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre objetivos y metas en la gestión pública? Gracias. Bien, a ver, gracias Michael por tu pregunta. En lo que concierne a objetivos, a lo largo de esta ponencia hemos hablado de los objetivos estratégicos, ¿no? En diferentes enfoques, en realidad, enfoques sectoriales, enfoques territoriales y recabados en los enfoques institucionales, ¿no? Dentro de precisamente estos planes institucionales hemos mencionado los objetivos estratégicos, que es lo que voy a dar finalmente en mérito a mis acciones a la población, ¿verdad? Tu pregunta era con diferencia a metas. Mis metas trazo lo que quiero alcanzar, ¿no? Sin embargo, aquí nos dan elementos para poder ejecutar estos objetivos estratégicos institucionales. Bien, por aquí veo otra pregunta, Reader, me parece. Sí, doctora, en estos momentos tenemos por audio también a Luis. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes ya, Luis. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? Felicitar a la doctora Wendy por su excelente clase. Básicamente la pregunta era que todos conocemos que en el Perú todo lo malo va creciendo año a año, ¿no? Y las buenas costumbres ya no practicamos. Porque ¿usted cree que con las políticas o planes estratégicos son suficientes para que el Perú crezca? Básicamente, comparando con otros países, solo en Latinoamérica, estamos en primer lugar en corrupción. Para usted, ¿cuáles serían las acciones necesarias para que el Perú crezca? Le agradezco Gracias. infinitamente, Luis. De verdad, gracias por tu pregunta. Esto me va a permitir un poquito compartirles, ¿no? Una opinión personal y entiendo yo que todos nos preguntamos, ¿no? Tenemos la misma duda. Hablamos tanto de estos planes estratégicos, el plan de desarrollo nacional, ¿no? Esos objetivos tan bonitos que hemos querido alcanzar, que queremos alcanzar la visión 2050, ¿no? Incluso les presenté este video donde los participantes manifestaban cómo querían su Perú, cómo veían a nuestro Perú, mejor dicho, al 2050. Democracia, paz, ya no se hablaba de corrupción, inseguridad, ¿no? Entonces, a mi opinión personal, ¿qué acciones deberíamos tomar? Tenemos nosotros los elementos. Aquí claramente hemos podido verlos, ¿no? Sin embargo, muchas veces, y me permito quizás explayarme un poquito más, muchas veces dentro de la revisión de estos planes institucionales, nuestro PEIPO y de las entidades a la cual estamos, no evidenciamos esta articulación con estos planes superiores, ¿no? En un caso en específico de una provincia, no mencionaremos el nombre, pero yo investigaba el tema educativo, ¿no? Veía el PEI de esta provincia y no lo encontraba articulado con el plan superior. Me iba al departamento como tal, verificaba el PEI y no tenía relación, mucho menos tenía relación alguna con el plan del sector Minedu. Ahí yo puedo verificar, evidenciar de que no se da una articulación como tal debido a que los mismos nosotros, los servidores que estamos en específico, las gerencias, direcciones de planeamiento, no hacemos la correcta articulación. Si hablamos, en tu caso, Luis, me mencionabas del tema de corrupción, no vemos que estos objetivos, estas acciones estratégicas se encuentren articulados,
¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, tanto hablamos de los planes tan bonitos para poder llegar a una situación de futuro tan anhelada por nuestro país, pero en los documentos normativos, en los documentos base, ¿no? Que se encuentran estos objetivos, no vemos esta articulación. ¿Qué hacemos con ello? Para ello, el CEPLAN este año, ahora recientemente, en el mes de noviembre, ha tenido su congreso internacional dirigido, ¿no?, a las autoridades y también a los servidores públicos de estas direcciones precisamente de planeamiento, ¿no?, donde les han explicado que en este año siguiente fiscal, que es el 2025, el CEPLAN va a implementar en su aplicativo esta opción donde todas las entidades colgamos los planes institucionales PI y POI, ¿no? Pero en esta, ¿dónde radica la diferencia? Que a través de este aplicativo van a poder evidenciar que las acciones, los objetivos estratégicos no están articulados. Antes el CEPLAN validaba, ¿no? Pero no necesariamente se daba ese trabajo que hoy en día un sistema que van a incluir a partir del 2025 va a verificar, ¿no?, si es que mi acción estratégica, mi objetivo estratégico está articulado a mi objetivo nacional. He ahí la diferencia, ¿no? Y creo yo que estamos en ese trabajo continuo, ¿no? Recordemos que recién en el año 2008 es donde crean el CEPLAN, es que luego de 6 años recién emiten una directiva, ¿no? Entonces, estamos en ese progreso donde podemos ver esa tan anhelada articulación, ¿no? Para poder hablar ya de materializar o ejecutar estos objetivos tan anhelados de nuestro territorio peruano. ¿Con qué fin? El fin, pues, precisamente, de cerrar esas brechas, ¿no? Finalmente todo el sistema, el conjunto, en realidad busca siempre la satisfacción de las necesidades de la población, ¿no? Y siempre voy a poder recalcar, me gustaría que todos podamos llevar ese mensaje, ¿no? Dentro de nuestras instituciones, que tenemos que hacer el correcto trabajo en estos planes institucionales, porque finalmente yo como ustedes, ¿no? Soy parte de una entidad pública, pero si no tengo clara la visión, la misión de mi entidad, qué trabajo estoy realizando indistintamente de la función que cumplo, ¿no? Ya sea en la dirección, no sé, de abastecimiento, en la dirección jurídica, sobre todo en la de planeamiento, ¿no? Que es para este caso de la elaboración de los planes. Si es que no tengo claros los objetivos y si es que no verifico que estén articulados, ¿cuál sería la razón de ser de mi trabajo a fin de poder servir al ciudadano de a pie? ¿No? Yo creo que esa sería la reflexión que podría compartir con ustedes. Nuevamente, gracias Luis por tu pregunta. Me ha permitido un poquito explayarme en este tema. Gracias. Muchas gracias, doctora. En este momento ya te doy pase, Roberto. Vamos a absolver una pregunta por el chat, ¿sí? Nos dice Juan Carlos, gracias, muy interesante. Soy nuevo en estos temas. Quiere decir, a ver, y temas. Bueno, ¿qué quiere decir en articulación, como la articulación entre la planificación y programación? Muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo es la articulación? ¿Me ¿Cómo es la repites? articulación? Sí, nos dice, ¿cómo es la articulación entre planificación y programación? Esa es su pregunta. Bien, esto me permite hacer el recordaris de esta diapositiva donde les mencionaba, ¿no? Que tenemos esta cadena vertical, ¿no? De los planes y políticas, bien, y la cadena horizontal de esta cadena de resultados, ¿no? Si es que hablamos de planificación, de todas formas tenemos que remontarnos nuevamente a esta articulación que existe en estos planes y políticas, ¿no? Como lo mencionaba en la respuesta anterior al amigo Luis, ¿cómo podría hablar o cuál sería mi razón de ser si es que no evidencio, ¿no?, esta articulación? No habría sentido a mi planificación, ¿no? Entonces, dentro de mi planificación, sí o sí tengo que tener articulado estos planes, ya sea un enfoque institucional, un enfoque territorial o sectorial, ¿no?
Eso sería mi gorrito. Muchas gracias, doctora. Estimado Roberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Adelante, por favor, una pregunta. ¿Puedes activar tu audio? Bienvenido, ¿Cómo, Roberto. cómo está, Ryder? Doctora, buenos días. Roberto de los Ríos. Doctora, una pregunta. Si viendo la realidad nacional, ¿no? En estos tiempos que hay tanto movimiento en la PCM, ¿no? Y las políticas de gobierno cambian, ¿afecta eso en el PI y en el POI? ¿Y qué se necesitaría, o sea, para poder mantener ya ese plan estratégico que hay? Excelente. Gracias, Roberto de los Ríos. Gracias por activar primero la cámara. Me hace mucho más práctico en realidad. Y tu pregunta me permite también hacer una breve reflexión. Espero no explayarme mucho, ¿no? Pero tiene mucho sentido, ¿no? Los cambios siempre se van a dar, sobre todo los cambios en los gobiernos, ya sean los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, ¿no? Esto debido a los cambios de gestión que hay, ¿no? Sabemos que hay periodos en para nuestros representantes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el sentido? ¿Qué acciones realizar? ¿O dónde vemos el problema en sí, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner Juan Pérez, ¿no? Gobernador regional de X región, entra en gestión, pero no necesariamente va a seguir el mismo lineamiento, los mismos objetivos del anterior gobernante, ¿no? Ahora bien, si nos vamos a un aspecto de periodo, el PEI, el plan estratégico que mencionabas, tiene un periodo de 5 años, ¿correcto? Y el POI, que también dabas mención, tiene el periodo multianual de 3 años y el anual que se va renovando en mérito al presupuesto inicial de apertura anual, no siempre calza, ¿no? No siempre calza con el periodo de gestión de gobernanza. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué acciones tomar? Eso va a radicar únicamente en las competencias de nuestras autoridades, ¿no? Porque muy distinto sería, la realidad sería muy distinta si es que el gobernante entrante, ¿no? Sigue los mismos lineamientos, los mismos objetivos, las mismas acciones estratégicas para la población en específico, ¿no? Entonces, he ahí donde es que podemos resaltar por qué siempre no se da el cumplimiento continuo de estos planes institucionales, ¿no? Sería fenomenal, y creo que sí lo está haciendo el CEPLAN con esta nueva gestión precisamente que ha entrado, el de poder, ¿no? El de poder dar conocimiento de estos planes y la importancia, sobre todo a las autoridades, a fin de que, a fin que se pueda cumplir ya los planes establecidos, independientemente si es que no han sido emitidos en su gobierno, ¿no? Recordemos que estos planes institucionales son aprobados por los titulares de entidad, precisamente, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, si Juan Pérez, gobernador entrante, tiene un lineamiento distinto, no el de continuidad, lamentablemente no se va a poder evidenciar ese cambio que se encuentra en estos planes institucionales. Espero haber respondido a tu pregunta, Roberto. Gracias. Muchas gracias, doctora, y también a nuestros participantes por tener activo su cámara. Jaime nos tiene una pregunta. Doctora, buenos días. ¿Qué se entiende por consistencia del POI con el PIA? Gracias. Jaime, ¿verdad? Sí, doctora, Jaime Oré. Ya, me gustaría ver, Jaime por ahí. Gracias, Jaime, por tu pregunta. ¿Qué se entiende por consistencia entre el POI y el PIA? Bien, el POI, como mencionaba, es el Plan Operativo Institucional, tiene 2 periodos, ¿no? El multianual y el anual. Decíamos que en el periodo anual este debe ser consistente con el PIA por una sencilla razón. El presupuesto inicial de apertura, el PIA, nos lo dan cada año, al inicio de cada año. Es el presupuesto que te voy a dar para que tú gastes a lo largo de tu año fiscal.
Indistintamente de la entidad en que estés, siempre nos dan un presupuesto al inicio de cada año, ¿no? Ya sea para que lo puedas usar en bienes, servicios, de pronto obras, qué sé yo. Pero si tu POI, el anual, el que ya estás modificando un año anterior a la ejecución en el año previo, no está consistente, no hay razón de ser, porque precisamente el POI, como creo que lo he reiterado como 3 veces en la exposición, es el único plan que tiene recursos asignados, ¿no? Para que puedas dar cumplimiento, para que puedas implementar esas acciones estratégicas. Entonces, si tienes un POI que no está de acuerdo, concordante al PIA, no vas a poder evidenciar el cumplimiento de esos objetivos, porque finalmente tus recursos son asignados para algo en específico. Y estos recursos asignados, vuelvo a decir, son dados a cada inicio de año. He ahí la consistencia entre el POI y el PIA. Gracias, Jaime. Muchas gracias, doctora. Eh, a ver, otras preguntas. No, a ver, Luis Yatas nos dice, en el Perú existen empresas estatales bajo las reglas del FONAFE, como Exsalud. En este tipo de empresas también se aplican las estrategias del PEI como el POI. Gracias. Sí, es correcto. Luis Yatas, ¿verdad? Sí, doctora. Tenemos correcto, sí, tenemos el FONAFE, ¿no? Nuestro Fondo Nacional, bueno, ahí están las empresas públicas, ¿no? Por ejemplo, así como el de salud, está Petroperú, está Corpac S.A., ¿no? Y sí, estas también están dentro de este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entendemos que estas son empresas públicas del Estado, por lo cual se rigen también a estas normas del SINAPLAN, ¿no? Tienen que aplicar también la contribución o la implementación, perdón, de estas acciones estratégicas, ¿no? También recordemos que hemos mencionado a lo largo de esta sesión que el CEPLAN como órgano rector del SINAPLAN tiene un carácter vinculante al sector público, ¿no? Pero tiene también un carácter orientador al sector privado. Pero como respuesta en específico, sí, salud, siendo parte de FONAFE, este tipo de empresa pública, ¿no? También debe aplicar estas directivas, estos procedimientos para su plan institucional. Así es. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tengo a Edil Guerrero, pero no tiene cámara activa. Ya saben, con cámara activa se da el audio. Nos dice Marina Reyes. Doctora, ¿cómo incorporo dentro de un point institucional municipal atención, orientación sobre la ley 3036-4? Soy abogada, por favor, mil gracias. Felicitaciones por trasladar sus conocimientos. Gracias, colega Marina Reyes, ¿no? Sí, también lo leo. ¿Cómo incorporo dentro de un POI institucional, o sea, una municipalidad, atención, orientación? La ley 3034, si me la recuerdas, Marina Reyes, te agradecería, pero básicamente en términos generales, mientras te voy respondiendo, ¿cómo es que voy a incorporar, para empezar, todas las entidades? Y acá me mencionas una municipalidad, sí o sí tiene que tener sus planes institucionales, ¿no? Eso es de carácter obligatorio, vinculante, ¿no? Y estos obviamente, también lo mencionaba a lo largo de la ponencia, son validados por el CEPLAN. ¿Cómo lo incorporo? A través de estas etapas, de esta programación, ¿no? Año previo a mi ejecución. Si tengo que tener una atención, una orientación a mi público, tengo que basarme en la situación en la cual estoy, y si me hablas de una municipalidad, obviamente un enfoque territorial, ¿no? A ver, veo que la ley 30364 que me mencionas aquí, doctora Marina, es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bien,
¿Cómo puedo incorporar? Vayámonos al ciclo, ¿no? Mil gracias, doctora. Me acordar el ciclo del planeamiento. En este territorio en específico, me has puesto una municipalidad, tengo que ver cómo es que vivo, ¿no? Tengo que ver cuáles son los índices de violencia que se dan en esta municipalidad o lo que compete a esta municipalidad, mejor dicho, el territorio, para poder yo trasladar estos indicadores, ¿no? Indicadores a mi plan operativo institucional, ¿no? Eso básicamente de pronto podríamos ir iniciando. Ahora, las propuestas pueden ser alcanzadas, ¿no? Es más, yo creo que ahí es una especie de ayuda incluso a esta municipalidad que mencionas, ¿no? Teniendo en cuenta, imagino yo, como usted es abogada, verá casos, ¿no? Casos de violencia en esta municipalidad o este territorio y podrías ayudar mucho en realidad a que puedan cerrar estas brechas de atención en esta población en específico, no las mismas que son pues trasladados en estos objetivos. Gracias, doctora, por su pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Edil Guerrero. ¿Cómo estás, Edil? Muy buenas tardes. Por favor, tu pregunta. Muy buenas tardes, doctora Wendy. Les saludo desde la región Amazonas. Con respecto a la formulación de la programación multianual, con respecto al POI, en las metas físicas y las metas financieras, las áreas usuarias nos hacen llegar a la oficina de planificación su programación de sus metas físicas. Pero si nosotros realizamos el seguimiento y la evaluación, no concuerda con la ejecución presupuestal a fin de mes, cuando nosotros realizamos el seguimiento y la evaluación. Si bien es cierto, en el mes de marzo, la oficina de planificación, conjuntamente con la oficina de logística en el SIGA, realizan la programación multianual en el SIGA, en el mes de marzo. Abril, mayo y junio, nosotros en la oficina de presupuesto realizamos la formulación de la programación multianual y en mes de julio, los 15 primeros días a nivel nacional, las unidades ejecutoras realizamos la sustentación ante un sectorista del Ministerio de Economía y Finanzas para sustentar lo programado por todas las áreas de las oficinas de una unidad ejecutora. Entonces, si nosotros observamos la programación que realizan las áreas usuarias, sus metafísicas, no concuerdan con su ejecución. Entonces, en todas las ejecutoras a nivel nacional, si usted revisa las ejecuciones en este año 2024, están pues unas municipalidades, bueno, gobierno local, gobierno provincial, gobierno regional, y también algunos ministerios están en una ejecución del 50, 60, 70, otros en el 90% que merecen, bueno, unas felicitaciones, ¿no? A nivel nacional. Pero esto es porque no realizan una buena programación las áreas usuarias, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nosotros como profesionales podemos orientar también a las oficinas, cómo podemos capacitar nosotros a través de la oficina de planeamiento estratégico, cómo podemos mejorar esta programación, este seguimiento, esta evaluación para ir mejorando en la ejecución presupuestal? Porque muchas veces en este año 2024, que ya estamos cerrando el fin de año 2024, el año fiscal 2024, observamos que siempre las unidades ejecutoras a nivel nacional realizan la ejecución octubre, noviembre, diciembre. Si tú evalúas de enero hasta septiembre, su ejecución es bajo, totalmente bajo, y no concuerdan con sus metas físicas que han programado. ¿Cómo podemos mejorar eso, doctora? Bien, un saludo hasta allá por Amazonas. Muchísimas gracias, Edil, por tu pregunta. Entiendo que eres conocedor de estos sistemas, ¿no? Y sí, en efecto, la mayoría de las entidades, hoy, digamos, estamos ya a diciembre, ya puertas de cerrar, ¿no? Creo que redoblen incluso esfuerzos para poder cerrar su ejecución presupuestal, ¿no? Pero esto me permite reflexionar, ¿no? Y creo yo que es ya de manera general, ¿no? Para todos.
nosotros tenemos una política reactiva en vez de preventiva, ¿no? Siempre cuando ya tenemos ya el problema, vemos de qué forma vamos a solucionar y en efecto, sí, si nosotros entramos a la consulta amigable, ¿no? Podemos ver ahí las entidades que forman parte de los tres niveles de gobierno, como bien lo has mencionado tú, ¿no? Y vemos que de enero a septiembre están bajísimos, no hay una correcta ejecución, y ya desde octubre, noviembre, diciembre, incluso van corriendo por la ejecución presupuestal, ¿no? Entonces, los servidores que están, y me parece, corrígeme ahí, Edil, creo que trabajas en presupuesto, planeamiento, ¿no? Porque tienes bien mapeado estos sistemas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer con nuestras áreas usuarias, ¿no? Finalmente son las áreas usuarias a las que se les asigna estos recursos para poder ejecutarlos de acuerdo a la función sustantiva de nuestras entidades. Uno, considero yo que deberíamos hacer un seguimiento no en el último trimestre del año, ¿no? Sino desde el primer trimestre, enero a marzo ya. Te asigno los recursos, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Los has cumplido? Voy viendo yo, y eso se puede evidenciar a través de los sistemas administrativos, incluso vuelvo a mencionar a través de la consulta amigable. Entro en mi segundo semestre, trimestre del año, ¿no? Voy hasta el mes de junio. ¿Cómo voy con mi ejecución? Efectivamente, estoy cumpliendo estas metas físicas, estoy alcanzando las metas financieras, ¿no? Con este seguimiento considero yo de que ya en el último trimestre no vamos a estar con esa competencia. Incluso yo he visto en muchos casos, he trabajado en una de las entidades que forman parte de un ministerio, y hay competencias entre los órganos adscritos, ¿no? Hoy ya vamos al 70, no, ya vamos al 80, llegaremos al 100%, y es ahí donde incluso considero yo que se redoblan esfuerzos humanos. Quizás me ha pasado, también he trabajado en el área de logística, donde veía el tema de ejecución presupuestal, incluso hasta el mismo 31 o Navidades, el personal amaneciéndose, ¿no? Y llamando por teléfono, feliz Navidad, papá, feliz Navidad, hijito. Y yo en el trabajo, cuando yo he podido hacer esa chamba antes de, ¿no? O el mismo 31. Y aparte recordemos que no solamente eres tú, no solamente tu entidad, es todas las entidades a nivel nacional. ¿Y qué pasa a veces con el sistema? Tú que eres conocedor, y a veces no se cuelga el sistema, se cuelga. Entonces, lo que tú puedes hacer en una hora, en un tiempo donde no está tan abrumado, el sistema se cuelga y lo tienes que hacer en más horas, ¿no? Así hayan horarios, porque incluso recuerdo yo que en alguna entidad se planteaban horarios: ya tú entras de 8 a 1, ya tú vienes hasta en la tarde, ya este grupo va de amanecida, ¿no? Pero ni así el sistema reaccionaba. Entonces creo yo innecesario este redoble de esfuerzos humanos, sobre todo cuando podemos tener esta política preventiva, más no reactiva, para poder lograr precisamente esta concordancia, ¿no? Vuelvo a reiterar, todo lo que tiene que ver con gestión pública, todos los sistemas dentro de la administración pública, es precisamente para poder satisfacer, cerrar esas brechas, ¿no? Satisfacer las necesidades de nuestra población. ¿Dónde lo hemos reflejado? En esta ejecución, porque si me asignan 1 millón para un servicio, digamos, de saneamiento de agua potable, lo tengo que realizar y tengo que ejecutar mi presupuesto. Porque ¿qué pasa si es que no cumplo mi ejecución presupuestal? ¿Qué pasa si me dieron un presupuesto para una determinada obra y no lo hago? A veces, ¿qué pasa? Se revierte, ¿no? Se revierte el presupuesto, y no siempre al siguiente año me lo vuelven a dar. Entonces, he ahí la importancia de tener esta política preventiva, más no reactiva, y no esperar al último mes del año para recién poder ejecutar, cuando puedo hacer ese trabajo desde inicios, ¿no? Siempre estar con el seguimiento. Ahí también tenemos que tener en cuenta la capacidad operativa, la capacidad de nuestros trabajadores, la eficiencia, la eficacia, para poder hacer un seguimiento correcto al cumplimiento de estas metas. He ahí, creo yo, la respuesta a tu consulta, Edith. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Eddie. También a cada uno de nuestros participantes. Si queremos cambiar una gestión pública, es en estos espacios académicos donde podemos interactuar, estimados colegas. A ver, Correcto. muchas Así gracias. es.
doctora. A ver, tenemos a Jaime Fernández. ¿Cuántas instituciones del Estado están desarticuladas como municipalidades y gobiernos regionales según sus datos estadísticos, doctora? Bien, Jaime, ¿cuántos? Creo que, a ver, incontables en realidad, ¿no? Datos estadísticos, ahí, estimado Rimer, me comprometo a poder darles el número, ahí al interno los compartes, pero si yo me pongo a hacer un mapeo ahorita que me preguntan, yo creería que más del 50% de nuestras entidades, incluso lamentablemente me pongo a pensar que no están articulados, ¿no? Les manifestaba yo, incluso y realicé una investigación en determinada provincia, ¿no? Les dije en el sector educativo y lamentablemente no se evidenciaba, no se evidenciaba esta articulación. Me fui primero al colegio, luego me fui a la MUNI distrital, luego me fui a la municipalidad provincial, donde se encontraba este colegio, incluso me fui a su dirección regional de educación y finalmente solicité audiencia en el sector educativo y hacíamos el match con mis compañeros de estudio y no estaban articulados estos planes, ¿no? La verdad que eh, es un poco lamentable evidenciar esta desarticulación, ¿no? Y cómo podríamos eh, cómo podríamos llegar, ¿no? A esta tan anhelada articulación, precisamente como lo mencionaba uno de los comentarios que has leído, estimado doctor Reader, ¿no? Estos eventos, precisamente, estas capacitaciones, ya sea el cargo que ocupemos, ya sea asistentes, especialistas, incluso las mismas autoridades serían los primeros llamados en poder estar continuamente, ¿no? Actualizándose en estos conocimientos. ¿Para qué? Para, nuevamente, reitero, lograr satisfacer esas necesidades de nuestra población en específico, ¿no? Yo creo que con una correcta articulación de estos planes y políticas de nuestro Estado, podríamos lograr cerrar definitivamente las brechas de atención que requiere nuestra población. De otra forma, no encontraríamos el real sentido, ¿no? Y me permito mencionar una vez más, con esta nueva implementación en el aplicativo del CEPLAN para el 2025, por lo menos vamos a tener una herramienta, ¿no? Que va a poder evidenciar si está o no articulado estos planes institucionales. Esto también me da el pase para poderles invitar, ¿no? A todos ustedes que entren a la plataforma de Estado del CEPLAN, donde tiene continuas capacitaciones, llega a todas las regiones del Perú. Lamentablemente, a veces los eventos académicos se dan y no llegan, ¿no? A los especialistas. Entonces yo los invito, que tengamos la iniciativa, ¿no? De poder entrar y verificar en qué fecha le toca a mi región y desde mi espacio donde estoy, voy compartiendo el conocimiento, ¿no? Finalmente, lo que queremos es llegar a esta anhelada articulación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Seguimos con los participantes. Ya saben, los que no se hayan matriculado pueden dejar su número de celular, pero sin antes, para ir ya casi cerrando la exposición, doctora, ¿por qué llevar un diplomado en total de 16 clases? Usted que ya conoce uno de nuestros docentes como el doctor Forni Namanco, que dictaba en la institución, usted agradecemos por la deferencia porque el doctor justo solicitamos, doctor, necesitamos una muy buena docente también para gestión pública. Y justo me dijo el doctor, tengo una y no te va a fallar. Y ciertamente no, doctora. Y agradecemos bastante. Doctora, ¿por qué llevar gestión pública y contrataciones del Estado? Gracias. Una vez más, gracias, estimado doctor Rieder, y también me permito agradecer a través de esta plataforma al estimado doctor Forni Namanco, uno de mis mentores en realidad en mi época de formación preprofesional también. Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué estudiar gestión pública, este diplomado, ¿no? Y contrataciones que en el Estado?
En mi caso, yo les comparto, creo yo que el poder saber cómo se gestiona la administración pública me permite abrirme a muchos horizontes, ¿no? Desde el rol que podamos desempeñar. Ya les mencionaba las diferentes oficinas que existen en todas las entidades. En todas las entidades ustedes se encuentran, a ver, si soy abogado, puedo trabajar en asesoría jurídica. Si soy administrador, puedo trabajar en abastecimiento, economista, y desde la carrera que hayamos escogido, ¿no? Podemos desenvolvernos dentro de la administración pública, pero para ello debemos tener como mínimo el conocimiento de cómo se desarrollan los procedimientos, ¿no? De cómo alcanzamos. Nuevamente voy a reiterar que todo servidor público busca, ¿no? Servir a su país desde la función que realicemos. El fin de nuestro Estado es precisamente la persona, su dignidad, ¿no? Cómo es que vamos a satisfacer esas necesidades. Entonces, gestión pública es indispensable para poder desenvolverme dentro de una administración pública. Y con respecto a contrataciones del Estado, y haciendo un poquito más específicos, ¿esto qué me va a permitir? A poder conocer, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de una contratación con el Estado? Ya sea yo un trabajador de la administración pública o sea un ciudadano de a pie que tenga alguna empresa y desee contratar con el Estado, ¿no? Yo creo que en el curso de contrataciones del Estado se va a ver desde los inicios, incluso cómo yo voy a postular a un proceso de selección que es público, ¿no? Que lo encuentran en la plataforma del SEACE. También voy a poder contratar con el Estado a través de las contrataciones menores 8IT. Si yo tengo un poco de conocimiento en contrataciones del Estado, también voy a poder saber cómo es que se va a poder realizar mi contrato, ¿no? Cómo voy en la ejecución de este. Incluso desde los inicios, para poder perfeccionar mi contrato, ¿qué tengo que presentar? ¿Cómo es que también tengo mis mecanismos de defensa, ¿no? Al final también el tema de liquidaciones y demás, o sea, el tema de contrataciones del Estado hoy en día y es mucho más conocido que años anteriores. Años anteriores decían especialista en contrataciones, ¿no? Que eran muy pocos incluso. Y siempre, no sé si hay logísticos aquí presentes, al igual que yo, los logísticos nos encontramos siempre. El mundo de la logística es pequeña, ¿no? No estamos aquí, estamos allá. Entonces, creo yo que el poder realizar este diplomado tanto de gestión pública y contrataciones del Estado nos va a servir mucho para desarrollar nuestras funciones dentro de y fuera de, ¿no? Recordemos también que ya este año entra en vigencia el nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y estos espacios académicos nos permiten precisamente estar actualizados, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo me quedo solamente con un curso que por ahí me llamó la atención? No me va a servir, ¿cierto? Porque tengo que estar actualizándome. Hay nuevos plazos, nuevos procedimientos, entre otros. Entonces, estimado reader, finalizo una vez más agradeciendo la invitación y espero haber satisfacido algunas consultas que ustedes han tenido. Igual dejo mis datos de contacto, ¿no? Por si desean tener alguna consulta, presta a poder absolverlas. Muchísimas gracias nuevamente a todos los presentes.